Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Las disculpas, ayer no pude hacer el programa porque no alcancé a llegar hasta mi casa donde vivo. Es bastante lejos porque había una tormenta tremenda y provocó un problema en lo que llamamos el Paso de los Chorros y no alcancé a llegar. Me quedé en casa de mi hermano en el camino, pero gracias a Dios ayer tuvimos la clausura, la última clase en la Vicaría Monseñor Romero allá en Soyapango. Creo que hay una mutua satisfacción. Ellos están satisfechos con la formación, yo estoy satisfecho por haber desarrollado ese programa, y así creo que vamos creciendo en el amor, en la sabiduría, confiamos, porque hay cosas que se empiezan a decir, son nuevas. Yo estudié hace bastantes años y hay cosas que no se decían antes, se dicen ahora y hay que saberlas asimilar, y esto fue lo que pasó en esta Vicaría de Monseñor Romero, que son 6, hay presencia de 6 de 13 parroquias, esperando en Dios que pronto se sigan sumando otras, que crezcan en la formación. El día viernes habíamos dejado a Monseñor Romero explicándonos esas notas características de quién es y quién no es de la verdadera iglesia. Recuerde que estamos en el tema de la gracia, ya estudiamos la gracia en el aspecto negativo, perdona los pecados, y el aspecto positivo, que se produce un encuentro con la verdad, con el amor y con la libertad. Ese es el aspecto positivo. Pero habíamos dicho el viernes que Monseñor nos hablaba de una nota característica del verdadero cristiano, es que está ligado a su magisterio, está ligado a sus autoridades. Y ahora vamos a tener la otra parte, que significa el estar ligado entre nosotros. Por esto, la iglesia verdadera, la religión verdadera, es la que está religada a sus autoridades, la primera parte que vimos el viernes, y hoy ligados entre nosotros mismos. Esto es otra maravilla de concepción sobre la iglesia. Oigamos a Monseñor. Pero hay otro polo, queridos hermanos, y quiero subrayar esto: son ustedes. Qué bonito termina la primera lectura de hoy. En tanto la iglesia iba creciendo en fidelidad al Señor y se iba extendiendo más bajo la fuerza del Espíritu. Y créanme, ahora cumple el deber de decirles, me he sentido muy orgulloso de mi arquidiócesis cuando he recorrido mundos tan diversos, porque por todas partes se habla de nosotros y se quiere conocer la experiencia de nuestra iglesia. Y en Europa, cuando estaba junto a la tumba del padre Claret, allá en Vic, cerca de Barcelona, me recordaba un padre claretiano, que el padre Claret fue obispo en Santiago de Cuba y después pasó a España y allá murió, fundó la congregación de los claretianos, que él tenía esta frase: América es la viña nueva, Europa es la viña vieja. Y que ponía toda su ilusión y su esperanza en esta América donde luego llegaron sus misioneros. Y ahora que hablamos de la viña, de la vid y los sarmientos, y cuando nos dice el libro de los Hechos que la iglesia del pueblo iba creciendo en fervor, en fidelidad al Señor, impulsada por la fuerza del Espíritu, yo creo, hermanos, que no hay el peligro, o si lo hay, cuidémonos, que el Papa trató de desenmascarar en su discurso de Puebla. Mucho cuidado, dijo el Papa, cuando se habla de la iglesia del pueblo, porque la podemos convertir en una democracia, como que si el pueblo es el que dispone y los ministros, los sacerdotes tenemos que hacer lo que el pueblo diga. No es eso.
Si fuera así, sería un mal sentido de iglesia. Pero la iglesia a la que me estoy refiriendo en la palabra de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia que crece en la fidelidad al Señor y en el impulso del Espíritu Santo. Y esta es nuestra iglesia: sacerdotes, religiosas, laicos, comunidades de pueblos y cantones que tratan de alimentar su meditación en la palabra del Señor. Yo creo que están creciendo en fidelidad al Señor. Y por eso les llamaría yo la atención, como el Papa lo hizo a los obispos en Puebla, que cuando hay un gran peligro de convertir la iglesia en un grupo político, sí la echamos a perder. Pero cuando la iglesia mantiene su fidelidad al Señor y su impulso al Espíritu Santo, y desde esa luz ilumina y participa en las realidades políticas, entonces es la iglesia que necesita nuestro tiempo. No es una iglesia que por mantenerse fiel al Señor y bajo el impulso del Espíritu tenga que renunciar a las realidades de la tierra. Eso sería una desencarnación. Eso sí sería opio del pueblo. Eso sí sería una religiosidad alienante. Y por desgracia hay muchos que piensan todavía en una piedad así, sin compromiso. Pero sepamos equilibrar este pueblo, sobre todo este pueblo nuestro tan angustiado, tan problematizado, tan necesitado de reivindicaciones justas. Tiene que encontrar en el fermento del Evangelio y de sus cristianos la fuerza que lo transforme. Pero transformará el cristiano que se mete en política en la medida en que sea fiel al Señor y se mantenga bajo el impulso del Espíritu Santo. En su propia vocación, cada hombre tiene que ser un mensajero del Espíritu y del Señor para transformar la sociedad en que vive. Esta es la iglesia que yo sueño. Esta es la arquidiócesis que yo le pido al Señor. Un pueblo que vaya creciendo en la fidelidad al Señor y que se deje llevar por el impulso del Espíritu Santo. La iglesia no quiere ser una fuerza de oposición política, jamás lo he dicho ni seré. La iglesia no quiere ser un partido más de subversión, no lo será nunca, no lo puede ser. Si la iglesia subvierte, si la iglesia inquieta, si la iglesia es tildada de marxista, de política, de comunista, que eso quede solamente en el campo de la calumnia por parte de aquellos que no resisten que haya una iglesia que desde la fidelidad al Señor y desde el impulso del Espíritu denuncia todas las injusticias que se cometan en cualquier sector de la humanidad. Esta es la iglesia que tenemos que construir, queridos hermanos, y yo les invito todos los domingos a que construyamos esta verdadera iglesia de fidelidad al Señor y de dejarse llevar por el impulso del Espíritu Santo. Por eso digo que la iglesia es ese pueblo de Dios que nos da también a los pastores la garantía de estar proclamando la verdadera fe que Cristo nos ha revelado. Y por eso, desde esta perspectiva de la iglesia, miremos las perspectivas del mundo. Estamos en el 7º domingo de la Pascua y es, por razones pastorales se dice así, es la solemnidad de la ascensión de Jesús. Debió ser el jueves porque se cumplen los 40 días el jueves, pero lo pasan para el domingo para que la fiesta sea más concurrida. Escuchando a Monseñor, yo estoy seguro que algunos de ustedes no se familiarizan con estos conceptos. Yo les he dicho que la Iglesia Católica, como iglesia, es colegiada. Dependemos de un grupo, de un colegio, y dentro de ese grupo está el Papa. Pero ese es el colegio. Son en representación de esos 12 apóstoles. Hay otros que prefieren la vida independiente y es la suerte que hemos explicado, la suerte de Pablo. Los 3 Pablos que encontramos, el Saulo,
Pablo perseguidor, el Saulo obediente al colegio apostólico, cuando va al concilio de Jerusalén, capítulo 15 de los Hechos, y sale cumpliendo las normas que decidió ese concilio de Jerusalén, segundo Pablo. Pero el tercero, él rompe los vínculos con ese magisterio, con ese colegio, y se dedica a predicar de manera solitaria, independiente. Es un misionero itinerante, pero independiente. No enviado, ya no es enviado por el colegio. Cuando hablamos de la iglesia, el viernes Monseñor nos llamaba a eso, precisamente cómo es de bonito estar vinculado al magisterio, al colegio. Esto es lo que vimos el viernes con Monseñor. Y hoy estamos estudiando cómo se debe comportar el resto, la grey, como la comunidad, cómo se comporta. Allá dejemos a la autoridad. ¿Y usted cómo se comporta? Y hay tentaciones, el Papa la denuncia, como considerar que la iglesia es una iglesia del pueblo. Es que esto es una referencia a lo que pasó en Nicaragua. En Nicaragua hubo una especie de segunda iglesia, una iglesia alternativa que se llamó la Iglesia Popular, donde las comunidades de base, donde algún grupo de cristianos, incluso las fuerzas revolucionarias del sandinismo, habían armado un grupo que se llamaba la Iglesia Popular. Y la jerarquía quedaba prácticamente invisibilizada. Este fue un ejemplo, tanto que un sacerdote, monseñor de mala memoria, de no grata memoria, Freddy Delgado, se atrevió a escribir un libro que se llamó La Iglesia Popular nació en El Salvador. Pero lo que hizo este monseñor Freddy Delgado fue precisamente denunciar a los sacerdotes salvadoreños que andaban detrás de esa corriente, y muchos de esos sacerdotes mencionados por este libro, La Iglesia Popular nació en El Salvador, vino el escuadrón de la muerte y nos mató a muchos sacerdotes, a muchos catequistas, por culpa de ese libro y otras circunstancias. Esta figura de querer, pretender tener una iglesia alternativa, una iglesia sin jerarquía, vamos a llamarle así, entonces es una tentación. Y nosotros, el común de los mortales católicos, no estamos en esa corriente. Tenemos un colegio, magisterio, y de ahí se emanan las normas, derecho canónico, encíclicas, bulas, decretos, de ahí se emana. Y lo que se puede hacer aquí es solamente lo que ese colegio permite. Yo no puedo andar por la calle haciendo lo que me da la gana, no puedo. Sí, es cierto, soy sacerdote, sí, pero yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Hago lo que el magisterio permite. Por eso, Monseñor, ahora en esta parte explica precisamente cómo es de bonito que usted esté vinculado con ese magisterio y que entre ustedes, entre nosotros, nos consideremos verdaderamente hermanos. Pero no para hacer una iglesia paralela, no para hacer un partido político. No, la iglesia no está para eso. La comunidad cristiana no está para eso. Monseñor se siente orgulloso de que en donde quiera que va, este viaje que hizo a Roma, en España, allá en Roma, la gente habla de la arquidiócesis de San Salvador. No es solo que hablen del arzobispo, no, hablan de la arquidiócesis. Y esta es la grandeza de la Iglesia Católica. Somos un cuerpo. Si hablan mal de mí, hablan mal de la iglesia. Si hablan bien de la iglesia, hablan bien de mí. Es una cosa bonita, es un colegio ahí arriba, y aquí abajo también somos un colegio, porque lo que le pasa a uno le pasa al otro. No somos desmembrados de la jerarquía, no somos libertinos sueltos, no, somos equipo. Lo que hablan de uno, hablan del resto. Católicos son borrachos, están hablando de un borracho que tal vez venía de la iglesia y se echó los tragos, pero entonces dicen todos los católicos son borrachos. De uno, hablan de uno y hablan de todo. Esa figura del colegio es importante verla también aquí abajo. Aquí somos colegio también, porque estamos vinculados al magisterio, pero aquí adentro estamos vinculados unos con otros. Y por eso, cuando termina Monseñor este segmento, dice, claro que nosotros no podemos ser partido político, nunca lo seremos. Y hablan de él. Monseñor dice, yo no voy a ser nunca un jefe de un partido político, no lo seré nunca. No,
Porque mi trabajo es iluminar la realidad. La iglesia tiene la tarea fundamental de iluminar la realidad. Y ahí es donde sí, no importa qué es lo que se dice, porque se dice, hay una injusticia, está hablando la iglesia. El que habla a la voz es Monseñor, pero está hablando la iglesia. La iglesia dice que hay una injusticia. La iglesia dice que hay represión. La iglesia dice que hay, etc. Así es un equipo bonito, porque nos vinculamos al magisterio y nos vinculamos entre nosotros. Por eso no es que Monseñor anduvo suelto como hablamos de Pablo, no. Monseñor hablaba como iglesia. Y los que iban a la misa y los que lo escuchábamos en la radio, lo escuchábamos como iglesia. Y hoy lo seguimos escuchando, pero como iglesia. Somos comunidad. No somos sueltos. No somos iglesia alternativa. No somos paralelos. No, somos una sola iglesia porque somos un solo cuerpo. Por eso tenemos una palabra que decir al mundo sobre cómo se comporta y cómo deberían comportarse. Maravilloso. Vamos a las lecturas de esta solemnidad. Es una solemnidad grandota, fundamental, pero que la iglesia la celebra los jueves, el jueves número 40, después de la resurrección, pero por razones pastorales, dices, mejor la pasamos al domingo, y el otro domingo será la fiesta de Pentecostés, y terminamos el tiempo de la Pascua. La primera lectura está tomada de Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11, y dice lo siguiente. En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les contestó, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron, varones de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si usted ya es antiguo en este programa, se va a dar cuenta que aquí estamos diciendo siempre que Lucas escribió una obra que comenzaba con el anuncio del ángel a María y terminaba con la muerte de Pedro y Pablo en los Hechos. Era un solo libro. Pero en un momento de la historia parten en 2, dejan la primera parte y le llaman Evangelio de Lucas, y a la segunda parte le llaman Hechos de los Apóstoles. Lo que estamos leyendo es una introducción que se le hace a la segunda parte. En aquel tiempo Jesús les dijo a los no se vayan, no se alejen de Jerusalén, y van a recibir el Espíritu Santo, y se elevó Jesús. Esa es una introducción. Más adelantito vamos a leer lo que quedó de Evangelio. Si usted corta algo, ya le hizo la introducción a la segunda parte, entonces falta que le haga una conclusión a la primera parte. Esto es lo que vamos a leer
en el Evangelio de hoy. Allá quedó el Evangelio y aquí comienza los hechos de los apóstoles. Entonces, ¿de qué manera yo introduzco la segunda parte? Con lo que había terminado el Evangelio de Lucas, lo que ahora se llama Evangelio de Lucas. Estamos estudiando la ascensión. Jesús distingue el bautismo de Juan con el bautismo del Espíritu. No se alejen, quédense. Segundo aspecto que quiero que recordemos es que Lucas es un especialista en presentarnos la vida del Espíritu acompañando a Jesús y la vida del Espíritu acompañando la comunidad que está ya sin Jesús. Esto es formidable. No se alejen de Jerusalén, quédense aquí, porque en pocos días ustedes van a ser revestidos con el Espíritu, bautizados con el Espíritu. Por eso Lucas le da una gran solemnidad a la venida del Espíritu Santo, que lo vamos a estudiar el próximo domingo. Pero la obediencia del grupo vale la pena. Acuérdense que aquí no estamos como en Mateo 16, del 16 al 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto es Mateo. Aquí estamos, quédense aquí todos, porque todos son comunidad. No le dijo a Pedro, mira, dile a los discípulos que no se vayan porque yo les voy a mandar al Espíritu. No, quédense porque son comunidad. Y todos obedientes se quedaron y vieron cómo Jesús se elevó a los cielos. Se quedaron viendo para arriba. Varones de Galilea, ¿qué hacen ahí? Así como se fue, así vendrá. Vale la pena recalcar que en Lucas hay una concepción de que Jesús vino a restaurar las 12 tribus de Israel. Maestro, es ahora cuando vas a restaurar, no les toca a ustedes el día ni la hora. Después nos hemos ido dando cuenta que la finalidad de nuestro Mesías, no del Mesías judío, la finalidad de nuestro Mesías es que Él no vino a restaurar las 12 tribus de Israel. Vino a ser pueblo de Dios a todos los pueblos, los que quieran. Los que no quieran se quedan fuera. Los que quieran, todos los que querramos, podemos ser pueblo de Dios. No solo Israel, no, todos los que querramos. Podemos ser pueblo de Dios, todos los pueblos del mundo. Ya llevamos 2.500 millones de cristianos. Sí, nos faltan todavía 5.000 millones todavía de personas que quisiéramos que todos fueran pueblo de Dios. Pero ya estamos en 2.500 millones. La segunda lectura está tomada de Efesios capítulo 1, versículo 17 al 23, y dice lo siguiente: Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente, que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de la gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo, cuando lo resucitó entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo, principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo sé que para ustedes puede ser un tema nuevo lo que voy a decir. Esta no es una carta de Pablo. Efesios no es original de Pablo. Porque en los estudios, estos son los que se dedican a estudiar la Biblia y le estudian página por página, palabra por palabra, y distinguen que no es posible que esta carta sea de Pablo. Filólogos, antropólogos, arqueólogos,
historiadores concluyen en que esta carta no es de Pablo. Porque esta carta ya menciona a Jesús como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esto solamente se concibe en los evangelios que fueron escritos después de las cartas de Pablo. A Pablo nos lo matan igual que a Pedro en el año 64, algunos dicen que 67, pero los historiadores saben. Y después de muertos ellos dos y la mayoría de los apóstoles, entonces se empiezan a escribir los evangelios. Y las cartas de Pablo fueron escritas entre el año 51 y el año 59. La muerte de ellos sucede el año 64. Entonces significa que el grupo de los apóstoles ya terminó. Eso se llama la primera generación cristiana. Y la segunda generación cristiana produce los evangelios y las otras cartas. Y esta carta, aunque está firmada como Pablo, es un seudónimo. Fue escrita por alguien, pero se dijo, la escribió Pablo. Los estudiosos dicen, no, esta carta no es original de Pablo. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Un saludo. Es la introducción de la carta a los Efesios. Y aquí está diciendo que la comunidad reciba el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha. Esto no lo entendió Pablo. Lo hizo sentar a su derecha. Este es el discurso de San Esteban, protomártir. Pero Pablo no predicó nunca sobre ese discurso de San Esteban. Y él estaba ahí. Él era perseguidor en ese tiempo y oyó el discurso de San Esteban, capítulos 7 y 8 de los Hechos. Veo el cielo abierto y a Jesús sentado a la derecha del Padre. Efesios sí habla de Jesús sentado a la derecha. Pablo no llegó a concebir que Jesús, el Mesías judío, fuera tan Dios como el Padre. Esto Pablo no lo logró entender. Todas sus cartas, las 7 que le han quedado originales, estas sí. Él habla de un Mesías y de un Cristo, porque Mesías, Cristo, es lo mismo que ungido. No es que Cristo signifique el Cristo como usted y yo lo entendemos. Esa es otra cosa. Significa que el judío esperaba a un Mesías que restaurara las 12 tribus de Israel. Pero Jesús no vino a eso. Jesús vino a hacer algo más grande que eso. Y Pablo quedó en el judío, en el Mesías judío. A Jesús lo mataron, pero era el Mesías. Dios lo resucitó. Y un día el Mesías va a venir y nos va a traer la nueva ley. Y usted y yo sabemos que en Mateo tenemos al nuevo Moisés, Jesús, que trae una nueva ley. Mateo capítulos 5, 6 y 7, ahí está la nueva ley. Ustedes oyeron que se les dijo y yo les digo. Y Pablo se quedó sin Mateo, no le dio tiempo porque lo mataron antes, no alcanzó a leer el Evangelio de Mateo Pablo. Por eso Pablo predica a un Mesías restaurador de las 12 tribus de Israel, basado en aquella promesa hecha a Abraham. Te haré padre de muchas naciones. Ya te dije, te voy a dar una tierra y te voy a dar una descendencia. Ya te di la tierra y ya te di la descendencia, pero falta que seas padre de muchas naciones. Y Pablo dice, cuando resuciten los muertos, se van a salvar algunos paganos de varias naciones, para que se cumpla lo de Abraham. No. La figura descrita por Efesios no la logró entender Pablo, por eso esta carta no es de Pablo. Él puso todas las cosas bajo sus pies de Jesús. Es Dios. Y lo constituyó por encima de todos, cabeza de la iglesia. No es el restaurador de las 12 tribus. Jesús es la cabeza de toda la iglesia. Y la iglesia está llena de cualquier cantidad de nacionalidades.
y unos cuantos, pero poquitos, judíos que han abrazado nuestra fe. Pero Jesús es la cabeza de la iglesia. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 24, versículos 46 al 53, y dice lo siguiente. Jesús dijo a sus discípulos: así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto, y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después, Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania, y elevando sus manos, los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Me va a decir así usted, como aquel ateo que leyó por primera vez la Biblia, y cuando leyó los evangelios dijo: qué bonita Biblia. Sí, hay un superhombre ahí que lo matan 4 veces y lo resucitan 4 veces. No entendía qué era la Biblia. Usted puede hoy, leyendo el Evangelio de Lucas y leyendo Hechos de los Apóstoles, usted puede decir: ¿cómo es eso? ¿Jesús subió 2 veces al cielo? No. Esta es la conclusión en Lucas, y allá hemos leído la introducción de los Hechos. Antes era un solo libro, lo separaron en 2. Al primero le hicieron una conclusión y al segundo le hicieron una introducción. Es la misma escena narrada en otro contexto. Aquí estamos con las palabras de Jesús. Jesús les dice, los llevó a Betania y elevando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Allá está narrando este acontecimiento. Aquí es Jesús hablando. Y por eso los discípulos obedientes no se muevan de Jerusalén, se quedan en Jerusalén, y lo que tienen cerca es el templo. Van al templo. Y esta es la fiesta de la Ascensión. Jesús es arrebatado, es llevado. Él se va. Si Él es Dios, Él tiene el poder de irse. Después tenemos la fiesta de la Asunción de María. Ella no tiene ningún poder. Ella es llevada con el poder de Dios, es llevada en cuerpo y alma al cielo. Dogma de 1950. Estamos por finalizar la Pascua. Yo deseo que nos acompañen toda esta semana y celebremos el otro domingo, primero Dios, la fiesta de Pentecostés. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.